Soy periodista. Me dedico a contar la realidad y el crimen es parte de ella. Voy a buscar la verdad de los casos a través de la ciencia forense, pero no lo haré solo. Me llamo Dani Álvarez y Paco Echeverría es el lector de huesos. Esto que veis es un diente humano. Paco dice que es un premolar, bicúspide, y que pertenece con toda seguridad a una persona adolescente. Lo ha encontrado a ras de suelo, camuflado entre las piedras, apenas a un palmo de la fosa en la que fueron asesinadas y enterradas Miriam, Toñi y Desiré, las niñas de Alcácer. 25 años después. Este hallazgo casual podría aportar nuevos datos a un caso que se cerró hace décadas. Paco y yo llegamos a Alcácer a primera hora de la mañana. No nos podíamos imaginar las sorpresas que nos iba a deparar el día. Estamos a las afueras de Valencia, Paco, cerca de un pueblo cuyo nombre ha quedado grabado a fuego en nuestra memoria, Alcácer. Aquí se cometió un triple asesinato hace 25 años, el de 3 niñas, Miriam, Toñi y Desiré. Sí, es un asunto que nos resulta familiar, ¿no? Porque tuvo mucho impacto a través de los medios de comunicación y también en la perspectiva forense, que se hizo muy polémico, con algunas incertidumbres, algunas de las cuales están justificadas y otras a mí me parece que son completamente innecesarias. Lo único cierto es que solo hubo un condenado, Miguel Ricard. Otro acusado está desaparecido, Antonio Anglés. Y lo cierto es que 3 niñas fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas. Y quizás ahora, 25 años más tarde, podríamos analizarlo de aspectos ya conocidos que nos permitirían poder crear una opinión coincidente o no con las que allí se discutieron. 13 de septiembre de 1992, viernes noche. Antonia Gómez, de 15 años, y sus amigas Desiré Hernández y Miriam García, de 14, salen de sus casas en Alcácer con intención de ir a la discoteca Color. Deciden hacer autostop. Su pista se pierde en Picassent. Las 3 niñas de Alcácer nunca llegaron a la discoteca. En las afueras de Catadau hemos quedado con Jerónimo Boloix, inspector de policía retirado y experto en crónica negra. Él conoce bien todos los detalles del caso Alcácer y nos va a guiar por los escenarios del crimen. Dani, ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues ya estamos en el primer cruce del camino que sube hacia la Romana. Tú nos vas a hacer, por lo tanto, de guías. ¿A qué distancia está aproximadamente? Sí, aquí la distancia desde este cruce hacia la fosa pues serán 2-3 kilómetros. No es tan importante la distancia como la dificultad para acceder. Pues adelante, Jero, tú nos guías. Venga, vamos. Han pasado 75 días desde la desaparición de Miriam, Toñi y Desiré. Días de angustia y confusión. 27 de enero de 1993. Los cuerpos de las niñas de Alcácer aparecen semienterrados en una fosa del paraje de la Romana, cercano a Catadau. Vale, ya paramos aquí porque aquí no podemos seguir en yo coche. creo que aquí ya es muy difícil, Sí. por no decir imposible de seguir. Ya tenemos que seguir a pie, sí. Seguimos un poquito andando y enseguida estamos. Nosotros hemos llegado aquí en todoterreno, pero ellos lo hicieron en un Opel Corsa. ¿Cómo es posible eso? La verdad es que ahora el camino está en este tramo bastante peor que como estaba entonces, ¿no? ¿Cómo es posible que 3 chicas jóvenes estuvieran dentro de ese coche sin poder escapar durante tantos kilómetros en una pista como esta? El Opel Corsa es un coche que tiene 2 puertas. Es decir, cuando las pobres chicas subieron, se vieron atrapadas atrás, es que no podían salir. Y Anglés, según el relato y las declaraciones que hace Miguel Ricard, se gira
y les empieza a dar unos tremendos golpes. Pues esto es la fosa. Aquí aparecieron los cadáveres de las niñas. Y veo que con el paso de los años también se ha intentado convertir en una especie de santuario, ¿no? Plantando 3 cipreses, con plantas. Sí, la verdad es que esto se ha convertido casi en un lugar de peregrinaje, ¿no? ¿Cómo se produjo el hallazgo? ¿Quién las encontró? Bueno, aquí fue bastante casual todo. Dos personas mayores tenían instaladas allí arriba unas colmenas y decidieron venir a ver cómo estaban porque había habido unos temporales por aquí, viento, lluvia, y uno de ellos pues se quedó allí arreglando una de las colmenas y el otro se puso a pasear por aquí. Se vino hasta esa zona y de pronto, bueno, pues le llamó la atención algo que sobresalía del suelo y resultó ser pues, unos huesos, y al final de los huesos se veía un reloj. Lógicamente él se alarmó, llamó a su consuegro y se fueron a avisar a la Guardia Civil. ¿Cómo estaban los cadáveres? Los cadáveres estaban totalmente vestidos, algunos de ellos atados con unas cuerdas, y estaban superpuestos uno encima de otro y cubiertos con una moqueta. Inicialmente se cree que hay un cadáver. La sorpresa es después, cuando se comienza el levantamiento, que debajo de ese cadáver, que se considera que es único, pues aparecen 2 más. Paco, en el caso del crimen de las niñas de Alcácer se llegó a hablar de mutilación ritual, porque a los cadáveres les faltaban algunas partes. Sí. Desde el punto de vista forense, ¿tú crees que eso tiene alguna base? Ninguna, es una especulación que no tiene ningún sentido. Y quizás las explicaciones más sencillas son las que funcionan. Que los cadáveres no fueron enterrados a mucha profundidad, que estuvieron expuestos a la acción de la naturaleza y concretamente a animales carroñeros. Eso es lo que explica que algunas de las partes, incluso anatómicas, se perdieran. Y para eso lo que vamos a hacer es una prueba aquí mismo. Lo que vamos a hacer es un agujero, vamos a enterrar unos tejidos orgánicos y vamos a ver qué pasa. En el transcurso de los siguientes días colocaremos una cámara para ver si incluso si aparecen algunos animales aquí que se atreven a hurgar en la tierra y a llevarse partes y porciones, sobre todo de tejido blando. ¿Y podría llegar a faltar una mano entera por acción de los animales? Los animales llegan, sacan la tierra y se pueden llevar las partes más cómodas, más accesibles. ¿Pero qué tipo de animales? En el contexto de la ciudad suelen ser las ratas, gatos, perros. Y cuando hablamos de una zona de monte, tú no puedes calcular que venga un jabalí de 3 kilómetros de distancia, revuelva todo el lugar, se lleva algunas porciones. Aquí nos ha aparecido una raíz, pero nos va a venir hasta bien. La vamos a aprovechar para atar la carne, los huesos que hemos traído, porque si no puede ocurrir que los mismos animales arrastren, los traigan y lo perdamos para siempre. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es enterrar esta pata de cordero. Pues ahora vamos a colocar la cámara, la ataremos con unas bridas, por ejemplo, a este árbol. Déjala ya ahora y esta otra, vamos a ver si llega de aquí a aquí. Esto está muy firme, ahí se queda. Volveremos dentro de unos días. La Romana es un paraje solitario, alejado de todo. Aquí nadie pudo oír los gritos de las niñas. ¿Por qué los asesinos decidieron enterrarlas en esta fosa? Esta fosa, que medía aproximadamente 2 metros de largo, pues 90 de ancho y unos 80 o 90 de profundidad, se utilizaba por parte de Anglés y sus hermanos para esconder una moto que habían robado. Entonces la fosa existía. Parece ser que matan a las niñas ahí en la caseta de la Romana, que está aquí a unos cientos de metros, y deciden esconder a las niñas porque tienen este hueco. El levantamiento de los cadáveres de Miriam Toñi y de Siré estuvo rodeado de polémica. Según algunos, los errores que se cometieron en el escenario del crimen pudieron entorpecer la investigación. Se perdieron evidencias clave para esclarecer el triple asesinato. Mucha gente critica, ¿no?,
esto no se quedó acordonado. Bueno, pues se acordona el tema para que no entren personas ajenas de la investigación. Es que los que se quedaron aquí mientras se esperaba la comitiva judicial son los 3 guardias civiles que tenían la responsabilidad de inspeccionar el tema y colaborar para el levantamiento de los cadáveres. Es cierto que uno de los propios apicultores que descubrieron esta fosa participaron también en la exhumación. Se empieza esa maniobra y uno de los apicultores también comienza, es verdad, con la mano a ir apartando tierra. Posteriormente, cuando ya se encontraron con la situación de que debajo de ese cuerpo había más, ahí es cuando se levantan todas las alertas y se empiezan a tomar muchísimas más precauciones porque estamos en un tema más complicado. Otro de los cuestionamientos es que no se fotografió adecuadamente la escena. Se fotografía el primer cadáver. A partir de ahí, el guardia que estaba encargado de aquello dejó la máquina y se puso a ayudar a los otros a extraer aquellos cadáveres. Una vez que se encuentran lo que se han encontrado, sí se acordona todo esto, porque ya la noche se ha echado encima, allí no tiene ya mucho sentido seguir. De hecho, se iluminaban con unas linternas y unos coches puestos allí arriba, con los faros encendidos, ¿no? A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, hay 10 especialistas de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que hacen una inspección en la fosa, en todos los alrededores de la fosa y de aquí a la caseta de la Romana. ¿Hubo precipitación en el levantamiento de los cadáveres? Virgilio Latorre, abogado de la acusación popular, siguió de cerca la investigación. ¿Se gestionó bien la escena a la hora de la retirada de los cuerpos? Con los medios que en aquel entonces se disponían, el esfuerzo fue notable. ¿No hubo riesgo de contaminación allí? No parece, porque pudimos visionar el vídeo, pudimos ver qué medidas, teníamos además testimonios de todos los que intervinieron, no. Entre los que creen que podían haberse hecho mejor las cosas en la escena del crimen está el escritor y periodista Carlos Basas. Desde el levantamiento de los cadáveres, la instrucción, la primera autopsia, el propio juicio, es un cúmulo de despropósitos. Probablemente el equipo inicial que llevó a cabo ese trabajo pues no estaba lo suficientemente preparado y no tuvo la decencia profesional de decir llamad a alguien que sepa lo que se hace y que venga a ayudarnos. La mitad de las cosas que pasaron no hubieran pasado. Quiero pensar que hoy en día hacer las cosas tan mal sería imposible. Aquí tenemos una representación de las heridas que presentaban las 3 niñas de Alcácer, Paco. ¿Qué destacarías tú? La coincidencia en la distribución generalizada de los golpes por todo el cuerpo. ¿Extrema violencia? Pero por supuesto, golpes por todas partes, de manera indiscriminada. La verdad es que son de diferente intensidad, tal y como se describe en la autopsia, pero poco importa si se produjeron en 7 minutos o en 2 horas y media. Esto es antes de la muerte. Se describe cómo las 3 tenían la cabeza desprendida del cuerpo. ¿Cómo es posible saber que no las decapitaron y que las cabezas se desprendieron del cuerpo después de muertas? Es un problema de putrefacción y se sabe porque no hay marcas de corte que hayan lesionado los tejidos blandos y aún menos las vértebras cervicales. ¿Y se puede saber exactamente cuándo murieron? Bueno, lo que llamamos nosotros la data de la muerte, y de eso se hablan las 2 autopsias, y hay coincidencia en el sentido de que están muy próximas a la fecha de la desaparición. Los cuerpos de las niñas permanecieron semienterrados 75 días. Durante todo ese tiempo estuvieron a merced de las alimañas de la zona. Hace ya una semana que dejamos una pata de cordero en el bosque para comprobar cómo actúa sobre ella la fauna del lugar. Ya tenemos las imágenes de la cámara que dejamos en el bosque. ¿Crees que se habrá acercado algún animal? Estoy seguro de que sí. Vamos a verlo. ¿Esto es de día? Mira, ahí tienes. ¿Tú por qué crees que está el pájaro ahí encima? Justo encima. Quizás buscando larvas. Sin ninguna duda. Ahora ya es de noche. Mira, ¿qué es esto? Las ratas. Ratas. Son ratas de campo, están ahí saltando. Se introduce, hay 2. Mira, una está en el punto exacto donde está la carne, otra está por aquí al lado.
¿Las ratas atacan los restos de carne? Las ratas vienen a comerse la carne atraídas por el mismo olor y de la misma manera cualquier otro animal carroñero. Es decir, esto es posible que también alcance a otros animales más grandes que la rata. También gatos, perros, zorros, jabalís, depende dónde esté el cuerpo. Mira, ahí atrás. ¿Has visto? Un zorro. ¿Un zorro? Un zorro. Ha aparecido un zorro. Lo raro sería que un cuerpo abandonado en superficie o semienterrado no estuviera afectado por algún tipo de animal desde el punto de vista de lo que es el carroñeo de sus tejidos blandos. Esta es la pieza que enterramos, pertenecía a lo que era una pata del animal y esta es la zona de la escápula. La comparamos con otra que no hemos enterrado, ¿no? ¿Ves alguna diferencia? Claro. No demasiadas, la verdad. Date cuenta que todo este borde se ha perdido aquí y de hecho los animales suelen atacar por las partes que resulten más ventajosas, más blandas. No van a ir a las zonas duras, que son como unos nervios muy duros, sino a esta parte que es un poco más frágil, es donde van a ir comiéndose la masa muscular y afectándola al hueso. No solamente estaría la pérdida, el deterioro que ves aquí, sino como en los márgenes suelen existir unas rayas del rayado de los dientes y unas impactaciones que hacen los colmillos que dejan esta especie de cavitaciones, siempre cercanas a los bordes donde se ha estado mordiendo el animal. Aquí también se ven algunas. Esto, entonces, explica que a las niñas de Alcácer les faltaran algunas partes del cuerpo. Tal y como se dice en las autopsias, que lo vieron en las partes blandas y lo vieron también en el hueso, sin ninguna duda, en esos días en que estuvieron los cuerpos enterrados, pero no a mucha profundidad, fueron atacados por animales de la zona. Se practicaron 2 autopsias a las niñas de Alcácer. La primera, en la que participaron 6 forenses, realizada el día 28 de enero, y una segunda a instancia de las familias de las víctimas, llevada a cabo tan solo un día después por el forense Luis Frontela. ¿Hasta qué punto el informe del doctor Frontela pone en cuestión la primera autopsia? El doctor Frontela lo que sí hace es una serie de cuestionamientos acerca de la primera autopsia. Por ejemplo, que a los cuerpos se les había decapitado y que esas cabezas se habían enviado al Instituto Nacional de Toxicología y que también se les había desprendido de los órganos reproductores. Sí. Esto suena extraño, ¿es normal? Eso es completamente normal. O sea, en primer lugar, no se les decapitó, las cabezas están separadas del cuerpo como consecuencia de la putrefacción. Es más, no había cabezas, había cráneo, que no es lo mismo. Y por otra parte, lo habitual era que se pudiera hacer el estudio complementario, por ejemplo, de los residuos de disparo y otra serie de cuestiones en el Instituto Nacional de Toxicología. Precisamente relacionado con la agresión sexual, el doctor Frontela se muestra sorprendido de que no haya una claridad total en la primera autopsia a la hora de decir si una de las niñas fue violada de forma peneana o con un palo. ¿Esto es normal también? Frontela es mucho más enérgico y se lanza a decir esto es clarísimo en ese sentido, que a ese punto no quisieron llegar los que practican la primera autopsia porque están esperando y necesitan un tiempo a los resultados del Instituto Nacional de Toxicología. Pero desde un punto de vista jurídico es irrelevante. Es irrelevante. Es decir, la valoración jurídica es la misma, con lo cual no nos aporta mucho. Otro motivo de sorpresa para el doctor Frontela es que no se tomaron radiografías. Sí. ¿Hay que hacer radiografías en una autopsia? Sí. Y hoy día digamos que se hacen porque están en protocolo, pero en aquellos tiempos no era tan así. Por aquí tampoco había aparatos rayos X en los institutos anatómicos forenses, en esa fecha, todo hay que decirlo. Imposible no era obtener una radiografía, pero era muy complicado. ¿Es posible que hubiera sido más deseable las radiografías? Es posible. ¿Pero hubiera cambiado las conclusiones de las autopsias? No. El doctor Frontela, que hizo la segunda autopsia, se quejó del modo en el que se habían hecho la recogida de algunas pruebas, porque la ropa de las niñas estaba mojada y eso pudo haber influido en que se perdieran evidencias biológicas. ¿Tan importante es preservar correctamente las prendas de las víctimas? Bueno, en una investigación forense tan importante es el cadáver como las prendas que viste.
Vamos a hacer aquí un ejercicio de cómo se puede gestionar este tipo de evidencias. Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar el primer ejemplo, esta camiseta, y sobre ella vamos a hacer una impregnación, por ejemplo, de tierra, barro, arcillas, la arena del sitio. Y ahora lo vamos a hacer con sangre, en este caso animal. Vamos a añadirle agua. Bueno, y ahora lo que voy a hacer, en este caso, la coloco en una percha y la voy a dejar aquí para que se vaya secando. Mientras que esta otra, lo que haremos es plegarla así y meterla en una bolsa. Aquí están los dos ejemplos. ¿Tú cuál crees que va a preservar mejor las evidencias biológicas? Hombre, me figuro que será la camiseta que está en la bolsa, al quedar aislada del ambiente, ¿no? Bueno, lo veremos en los próximos días. Como periodista, entiendo el interés de los medios de comunicación por la noticia del crimen de Alcácer. Un pequeño pueblo valenciano se convierte de repente en el centro de atención mediático de todo un país. Las cámaras de televisión invadieron Alcácer. Por desgracia, el caso de las niñas de Alcácer marca el nacimiento en España de un tipo de periodismo despreciable. La telebasura, que ha ido creciendo y se ha ido alimentando hasta convertirse en un monstruo, ¿no? Pero aquella noche, aquel programa de tú a tú, con Nieves Herrero en directo, con los tres padres, dando a conocer los detalles más escabrosos del caso, marcó un antes y un después en la decencia en este país. Pues le había prometido a Fernando que haríamos una gran fiesta cuando ellas aparecieran. Pero no podemos hacer una gran fiesta. Se puede decir que todo el pueblo de Alcácer aquí, con las familias, ¿qué nos quieres decir? A mí me gustaría ver la cara de esta gente que ha hecho esto. Todo el pueblo asistió a aquel especial retransmitido desde el Salón de Actos de Alcácer en riguroso directo. Han pasado 25 años de aquel asedio mediático, y aún hoy equipos de televisión como el nuestro llegan a Alcácer de cuando en cuando. Sus habitantes se han resignado a que el nombre de su pueblo se asocie a un crimen horrendo. Mira, Dani, aquí tenemos las dos camisetas. Esta, la que ha estado colgando una percha, y esta, la que está en la bolsa. Habías comentado que esta era una buena forma para conservar la camiseta. Vamos a abrirla, a ver qué es lo que ha ocurrido. ¡Qué peste! Claro. Si te fijas, el rastro de sangre se ha desdibujado. Es una mancha casi amarillenta. La hemoglobina se ha degradado por completo. En la que está seca puedes apreciar, ¿no? Aunque tenga un color más ferruginoso. Sí, parece que la sangre se ha dispersado, casi ha desaparecido. Sí. Ahí lo que está ocurriendo es que hay bacterias como consecuencia de la humedad. Vamos a ver. ¿Están eliminando la sangre que había ahí? Están viviendo de los contenidos orgánicos que están en la camiseta. Las bacterias y los hongos, con lo cual la están degradando. Puedo apreciar sobre la camiseta con esta lupa binocular cómo las manchas se han desdibujado, se han diluido, y estoy viendo unas hifas de hongos que ya han empezado a aparecer. Vamos a ver. Y casi va a continuar degradando hasta el final, sobre todo por la cantidad de días que han transcurrido. De tal manera que el doctor Frontela entonces tenía razón cuando hacía esa crítica diciendo que unas camisetas mojadas que se guardan en una bolsa de plástico lo que hacen es favorecer el surgimiento de hongos y por lo tanto el deterioro de los restos de sangre que allí existían, ¿no? Desde el punto de vista teórico, efectivamente. El introducirlo en una bolsa le sigue perjudicando. Pero en realidad el perjuicio principal ya estaba desencadenado como consecuencia de los 75 días. ¿Y qué pasa con la camiseta que estaba seca? La camiseta que estaba seca, vamos a ver, permite macroscópicamente, como ves aquí, apreciar la diferencia. ¿Y de esa camiseta se puede sacar algo? Claro, digamos que si la camiseta no hubiera experimentado la putrefacción o las niñas se hubieran aparecido a las 24 horas de su desaparición,
el resultado de la investigación sobre las prendas de vestir hubiera sido mucho más poderoso porque no estarían degradadas las evidencias biológicas de ellas y de los agresores. Vamos con la descripción que se hacía en la primera de las autopsias sobre las lesiones que presentaba Toñi. La primera impresión es de que hay lesiones en cabeza, tronco y extremidades. Es decir, un cuadro de policontusión, un montón de golpes que no provocan fracturas, pero no importa, y que se aprecian por lo que fueron los hematomas, aun cuando los cuerpos estaban muy estropeados, y que concretamente se visualizan debajo de la piel. Luego llegó la segunda autopsia, la del doctor Sí. Frontela, que refleja muchas más lesiones. Sí, Frontela lo que hizo es una mayor disección de las extremidades, particularmente extremidades inferiores. Hay que decir que estas están mejor preservadas que la parte del cuello o el hombro, etc. Y encontró más lesiones. Por ejemplo, una lesión en la vagina. Sí, concretamente periférica a la vulva, y es algo que nos permitiría entonces imaginarnos que ahí también se ha recibido un golpe. ¿Fue violada? Bueno, quizás sea el cuerpo en donde más dudas hay al respecto. De hecho, en la primera autopsia parece que se orienta que cabe la posibilidad de que sea, pero no se concluye que sí, no se habla abiertamente porque no se encuentran lesiones suficientes. ¿Cuáles fueron las pruebas, digamos, determinantes que permitieron ir encauzando la investigación? Bueno, absolutamente determinante fue encontrar alrededor de la fosa y retenido por los arbustos trocitos de papel que, una vez recompuestos todos los que se encontraron, nos dieron que era un volante de asistencia en una clínica. En ese volante se veía un trozo de un apellido, concretamente ponía Angle, y abajo la dirección correspondía al domicilio de los hermanos Anglés, y eso fue lo que motivó que esa misma noche se fuera a detener a Enrique Anglés, que era el titular de ese documento. ¿Y después cómo llegan a Antonio? Porque se dan cuenta de que Antonio lo que hace es utilizar el nombre de su hermano para hacer las cosas habituales. Él, en este caso, tuvo un episodio de una enfermedad venérea. Fue al hospital a tratarse y utilizó la documentación de su hermano Enrique. Enrique es una persona que es un deficiente mental y que comprobaron que era incapaz de hacer muchísimas cosas de las que, bueno, se suponían que tenían que haber pasado. Antonio Anglés crece en una familia desestructurada en la que la violencia es cotidiana. Su padre es alcohólico y carece de autoridad. Antonio agrede frecuentemente a su madre, Neusa, y a su hermana, Kelly. Con tan solo 13 años ya está fichado por la policía. Vende heroína y comete pequeños robos. Además, desarrolla un odio visceral hacia las mujeres. En 1991, Antonio es condenado a 6 años y 4 meses de cárcel por secuestrar, encadenar y golpear a su novia. 2 años después, aprovecha un permiso para escapar de prisión y cometer su atroz crimen. Van a la casa de los Anglés y estando allí aparece un individuo que hasta el momento no se tenía ninguna sospecha sobre él, que es Miguel Ricard. Se le toma declaración como testigo. Y Miguel Ricard dice una cosa muy curiosa, y es que al tiempo en que sucedió la desaparición de las niñas, él estaba en la cárcel. Y la Guardia Civil comprueba que está mintiendo, que en aquella época él no estaba en la prisión. Y eso es lo que motiva que se centren las sospechas sobre él y queda detenido. Miguel Ricard crece en un entorno familiar problemático. Su madre muere cuando él tiene 4 años. Su padre se emborracha a menudo y le maltrata desde muy pequeño. Con 17 años, Miguel comienza a consumir hachís, alcohol y cocaína. Tras un tiempo en la Legión, regresa a Valencia y se va a vivir con su camello, Antonio Anglés. Juntos comienzan a cometer pequeños atracos. Pero ¿cómo 2 delincuentes de poca monta pueden llegar a cometer un acto tan monstruoso? Con César San Juan, experto en psicología criminal, intento penetrar en la mente de los asesinos. César, en los informes psicológicos y psiquiátricos que se le practicaron a Ricard, no hubo nada que nos mostrara rasgos psicóticos o de trastorno de la personalidad. ¿Ante qué tipo de criminal estamos? En la sentencia apunta
que puede tener ciertos rasgos psicopáticos, descartan que sea un psicópata, pero lógicamente este tipo de rasgos están relacionados con una personalidad antisocial. Si atendemos a su proceso de socialización familiar, no le dieron nada de amor y tampoco ha sido capaz de procurar ningún tipo de afecto ni crear ningún tipo de vínculo afectivo, ¿no? Él atribuye todo lo que sucedió a la influencia que sobre él ejercía Anglés. ¿Crees que es una excusa o que puede haber algo de cierto? Realmente se trata de un individuo, en todo caso, que ha sido capaz o que fue capaz de ser testigo de esos crímenes y participar en ellos. Yo creo que había una jerarquía, no sé si una supremacía, que Ricard es una persona dúctil, endeble desde el punto de vista de su personalidad y que en buena medida era una especie de subordinado de Anglés. Y de Antonio Anglés, César, ¿qué perfil psicológico podrías trazar? Se trata de una persona con perfil de psicopatía, un depredador nato. Una persona con un cierto carácter dominante, una persona vinculada con el mundo del narcotráfico, pero desde el punto de vista psicológico lo más relevante es que se trata de una persona muy violenta. Sabemos que había sido condenado por agredir, secuestrar y atar a la cama a una de sus novias. Después del episodio que había tenido con su novia, estar en la cárcel, se ve que es una especie de olla a presión que cuando estalla necesitó canalizar y volcar toda esa agresividad y esa violencia sobre las chicas. Hago el mismo recorrido que hicieron Miriam, Toñi y Desiré aquel fatídico viernes camino a la discoteca Couleur. Algo más de 3 kilómetros, 40 minutos andando. Las niñas deciden hacer autostop. En Alcácer las recoge una pareja que las lleva hasta la gasolinera Mari, a la entrada de Picassent. Desde la gasolinera continúan a pie. Un conocido que pasa en ciclomotor las saluda. Nada hace pensar que les pueda suceder algo malo. Es junto a esta ermita de Picassent donde se les pierde la pista. Si no hubieran sido las niñas de Alcácer, ¿habrían encontrado otras víctimas? Y si en ese momento tenía ese impulso asesino, probablemente si no hubiera parado a esas 3 chicas, hubiera parado a otras chicas. El destino de las niñas era este lugar. Donde hace 25 años se encontraba la discoteca Couleur, hoy hay un supermercado. Tras el crimen, la discoteca se convirtió en un lugar maldito. Le cambiaron varias veces el nombre, pero acabó cerrando. Los asesinos las recogen con su coche, un Opel Corsa blanco, en Picassent entre las 8:10 y las 8:20 de la tarde. Pasan junto a la discoteca Couleur, pero no se detienen. Continúan en dirección a Catadau. El vehículo se adentra por caminos vecinales. Las niñas, asustadas, gritan pidiendo auxilio. El copiloto las golpea repetidamente hasta hacerlas callar. El coche llega hasta el paraje de la Romana. Todo este camino, Jero, a la inversa, es el que tuvieron que hacer las 3 niñas hasta llegar a la fosa donde las mataron y las enterraron. Sí, efectivamente es un recorrido no demasiado distante, bueno, calculo 400, 500 metros, pero bueno, ciertamente dificultoso, ¿no?, para subir. Y después de que las hubieran torturado, violado, de noche... Sí, la verdad es que el trayecto de llegada, pues bueno, pues las niñas venían en mejores condiciones, ¿no? Pero como suponemos que subieron, pues la verdad debió de ser lamentable. Es terrible. La indefensión que se produce en ellas seguramente ya saben cuál es el resultado final de lo que les va a ocurrir. De aquí no salimos vivas. Si es que pudieron hablar entre ellas, tiene que ser tremendo. No sé qué palabras emplear. Vamos con las lesiones de la segunda de las niñas, con Desiré. ¿Qué describes aquí, Paco?
cuadro de policontusión, hematomas por todas partes y un añadido relevante, en este caso, algunas heridas por arma blanca. Algunas de ellas están en la parte posterior y alta de la espalda, que perforan incluso la ropa. Además tenía la camiseta cortada longitudinalmente entera y también el sujetador. Es decir, le abrieron la ropa y además le agredieron específicamente en esa mama. Sí. Se dijo que le habían arrancado un pezón. Sí. Esto está muy bien descrito y hay que creérselo de arriba abajo, porque en ambas autopsias se describe un plano de corte que no es un animal. Se ve un plano de corte neto de lo que sería un arma blanca, o sea, un cuchillo, una navaja, algo equivalente, algo muy afilado. ¿Y esta herida podemos saber si se hizo antes de morir o en un momento cercano a la muerte? Bueno, la herida del pezón y las que están en la espalda están hechas en vida. Y esto se sabe, entre otras cosas, porque hay una respuesta inflamatoria periférica a los puntos de herida o de corte. ¿Tienes dudas de que aquí hubo agresión sexual? No, tengo menos dudas porque ya se describe alguna lesión que es interna en la entrada, vulva, vagina, etcétera, y que es erosiva y está bien descrita. De nuevo, Paco, la segunda autopsia, la del doctor Frontela, describe bastantes más lesiones que la primera. Sí. ¿Por qué? Bueno, es equivalente a la primera, se hizo una mayor disección de esos tejidos y se localizaron, se verificaron esas lesiones que son como contusivas y de hematoma, por ejemplo en las piernas, hasta tal punto que el doctor Frontela dice que son agarrones, que son haber sujetado, haber agarrado. Algunas de estas lesiones tienen casi la marca de los dedos. Pues aquí estamos, esta es la cabaña en la que violaron y torturaron a Miriam, Toñi y Desiré. Sí, efectivamente, esta es una cabaña que estaba, bueno, pues abandonada en aquel tiempo y la familia Anglés, especialmente Antonio, la hicieron suya. Inicialmente se supone que era un sitio que utilizaba él para esconderse de la policía, porque él estaba fugado de prisión y en búsqueda de captura. ¿La frecuentaba alguien más? Toda la peña de este. Miguel Ricard, Anglés, varios hermanos suyos. Y por aquí, si no vienes a propósito a esta casa, aquí no pasa nadie. Supongo que hace 25 años no estaba como ahora, semiderruida. Cuando sucedieron los hechos, esta casa podríamos decir que estaba en perfecto estado. Eso sí, con muchísima suciedad. Un elemento extraño, otro más, en la investigación, es que aquí no se hallaron restos de ADN de las víctimas, ni tampoco restos de semen de los implicados. ¿Cómo es eso posible? Lo lógico es que hubieran habido restos de la presencia de las chicas aquí, máxime cuando es muy posible que hubiera sangre. ¿Es posible que el tiempo que había pasado entre la desaparición y el hallazgo de los cadáveres borrara todas las huellas? Bueno, es posible que quedaran perdidas entre el polvo, la suciedad, todas las basuras que existían por ahí. Tampoco son los tiempos de ahora. En aquella época no existían las luces forenses que te permiten poder apreciar los residuos biológicos que están impregnando un suelo, una esquina, una pared. Los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiré estuvieron 75 días enterrados, en putrefacción. No se encontraron restos ni de semen ni de sangre, tanto de Ricard como de Anglés. ¿Eso es porque no había o porque no fue posible recuperarlos? Es difícil de saber. Realmente, transcurrido ese tiempo, es muy probable que no se pudieran recuperar. Existen algunos datos que indican que tras varios días, incluso 30 días, es posible encontrar cabezas espermáticas. Incluso, aunque los hubiera habido, también pudieran haberse reabsorbido en el cuerpo de las víctimas. Es decir, que el semen se va deteriorando con el paso de los días y más si estamos en un proceso de putrefacción de un cadáver. Sí, el proceso de putrefacción puede influir bastante porque, además del proceso normal en el cual el semen puede desaparecer o degradarse, va a haber una serie de factores químicos que entran en las distintas etapas de la putrefacción y eso puede alterar. No se hallaron restos de semen, pero en la segunda autopsia el doctor Frontela sí describe que había en la vagina de una de las niñas 2 cabezas de espermatozoide. Tampoco se pudo determinar a quién pertenecían. Claro, porque 2 cabezas de espermatozoide en aquellos momentos no era posible obtener de ellas un perfil genético.
Hoy día sí, hoy día incluso con una sola cabeza espermática es posible. Tenemos aquí el recorte de una camiseta con una mancha y os han pedido que lo analicéis para ver si aquí hay semen, restos de semen. ¿Cómo lo hacéis, Marian? Bueno, en primer lugar vamos a utilizar un hisopo estéril, humedecido en agua, también estéril. Con él vamos a frotar la superficie de la mancha y a continuación vamos a introducirlo en un líquido que nos va a permitir después ponerlo en un dispositivo para hacer el análisis de semen. ¿Es una prueba rápida? Sí, es un test muy rápido y además muy sensible y muy preciso. En este caso el resultado es positivo. Puede observarse que aparecen 3 bandas que indican por un lado que el dispositivo está funcionando correctamente y que por el otro lado hay presencia de semen en la mancha. Y ahora la pregunta es, ¿hay ADN? Gracias al procedimiento que hemos utilizado, el ADN que pudiera haber en este semen no se ha visto alterado, así que procederemos a fragmentar la mancha y a la extracción de ADN. Esto es lo que queda de la cabaña de la Romana. Pintadas en las paredes, basura. Hay curiosos que siguen viniendo por aquí atraídos por el morbo del lugar. Unas escaleras estrechas conducen al piso superior. Me imagino esta habitación de noche, escasamente iluminada por un par de linternas. Aquí sucedió todo. Lo que sí quedó acreditado es que las torturas, el grueso de las torturas y las violaciones ocurrieron aquí y que ellas estuvieron atadas a ese palo que podemos ver desde aquí. Fundamentalmente parte de la declaración de Miguel Ricart. Si él no hubiera dicho que los hechos habían sucedido aquí, es difícil que hubiéramos podido determinar que este era exactamente el lugar, ¿no? Ahí se encontró un pendiente de oro que correspondía a una de las niñas. Y hay una cuestión, en el poste, por ejemplo, se hallaron unas cuerdas que se supone que cogían las ligaduras que tenían las niñas. Las ligaduras que se encontraron en la fosa y la cuerda que estaba ahí eran de la misma clase. Eso es importante porque en la autopsia se describen que esas cuerdas con las que estaban atadas en algún caso están cortadas y ya se interpreta que probablemente lo eran porque estaban atando a otra estructura, es decir, que no solamente estaban maniatadas, sino además retenidas, sin ninguna posibilidad de escaparse en algún momento de despiste de los propios criminales, ¿no? Ricart y Anglès se tomaron la libertad de bajar al pueblo a por comida, ¿no?, durante la retención de las niñas. Hombre, según el relato que hace Ricart, al cabo de un rato ya de haberles dado, en fin, malos tratos, muchos golpes y demás, paran para ir a cenar. Según él cuenta, Antonio se queda aquí y es Miguel Ricart el que baja hasta Catadau, a un bar que hay en carretera, el bar El Parador, y allí pide unos bocadillos y agua y se vuelve a venir para acá. Hay quienes a día de hoy siguen cuestionando la versión oficial. Defienden la teoría de que las niñas jamás pisaron la cabaña de la Romana. Dicen que las mataron en otro lugar. Se habla incluso de que las obligaron a participar en una snuff movie en la que personajes de la alta sociedad muy influyentes las sometieron a todo tipo de vejaciones para finalmente acabar con su vida. La sentencia describe los hechos diciendo algo así como que Miguel Ricart y Antonio Anglès, solos o en compañía de otros, realizaron determinados hechos. Esa coletilla la introdujimos nosotros en nuestro escrito de conclusiones porque no podíamos excluir que hubiera participado algún tercero. Cosa distinta es toda la especulación que se produjo, no voy a calificarla, de que la posible participación de terceros estaba vinculada a una especie de conspiración de personajes relevantes, etc. No, nosotros nos limitamos siempre al artículo de Anglès porque no había ningún dato objetivo que nos permitiera ir más allá. Es mucho más lógico para mucha gente pensar que si las cosas se hicieron tan mal no es porque la gente no estuviera preparada, sino porque hay algo detrás, ¿no?
Y cuando no ofreces las respuestas fruto de una buena investigación, si dejas preguntas en el aire, la gente necesita rellenar esos huecos. Y todos tenemos una imaginación desbordante. No estamos dispuestos a aceptar que 1, 2, 3 o más criminales comunes puedan cometer semejante atrocidad. Pero la realidad es la que es. Debemos aceptar que el ser humano en determinadas circunstancias y en determinadas ocasiones es malo. Sí se encontraron pelos aquí en un colchón que había, además de en el Opel Corsa, además de en la propia fosa, que todos unidos contribuían de alguna manera a inflar esas teorías alternativas. No es ese lugar un sitio aséptico donde todo lo que se encuentre está relacionado con el acto criminal. Tiene que haber una coincidencia espacial y temporal. Es decir, esos pelos podían estar aquí mucho tiempo antes, corresponder a otras personas que por diferentes razones han estado en contacto con la casa, con los colchones o con cualquier otro sitio. Personas que podían haber estado antes de que ocurrieran los asesinatos. Naturalmente, o sea, y sin tener nada que ver con el acto criminal. Y es que con respecto a los colchones que aparecen aquí, tampoco son nuevos, se han traído de otra parte, está mezclado con un montón de basura. Los colchones pueden tener pelos ya de origen, al igual que la moqueta. La moqueta que está en la fosa, esa puede tener todo tipo de adherencias, de incrustaciones, de fluidos y de pelos que pueden venir de incluso de años atrás. Sin embargo, se decía que ninguno de ellos se correspondía ni con Ricard ni con Anglés. Primero, no fueron identificados y segundo, que nadie relacionó esos pelos con el acto criminal y con la responsabilidad criminal en este tema. En total se recogieron 654 pelos en las distintas escenas del crimen. Algunos de ellos los recogió el doctor Frontela en su autopsia. En la segunda autopsia aparecen unos pelos que no se habían detectado en la primera. Se plantea una verificación del ADN para establecer una correlación con algún sujeto. El Instituto Nacional de Toxicología informa que muchos de ellos no pueden realizar el análisis del ADN puesto que falta el bulbo. Hace 25 años la ciencia forense del ADN no estaba suficientemente desarrollada como para obtener ADN de un pelo y en particular si ese pelo carece de bulbo, como ocurría en algunos de los pelos encontrados en el lugar de los hechos. ¿Qué es el bulbo? El bulbo es lo que habitualmente llamamos la raíz del pelo. Te invito a que mires unos pelos. El de la derecha tiene bulbo, el de la izquierda no, y se puede observar que hay en el pelo que tiene el bulbo hay un acúmulo que son células de las cuales se puede obtener ADN. ¿Y cuál es el proceso que seguís para sacar el ADN de un pelo que no tiene bulbo? El mismo proceso exactamente que de un pelo que tenga bulbo. Lo único que vamos a obtener menos cantidad de ADN al final del proceso. La primera parte del proceso consiste en utilizar un pelo de aproximadamente 1 centímetro, como mucho 2, tanto con raíz como sin raíz. Se hace un pequeño lavado para eliminar las impurezas de la superficie que después podrían interferir en los análisis y a continuación ya se procede a la extracción de ADN y posterior purificación. La acusación popular pidió que los pelos fueran enviados al profesor Ángel Carracedo, uno de los mayores expertos en ADN del país. Sus análisis no mostraron ninguna coincidencia con Miguel Ricard. Y en el caso de la tercera víctima, de Miriam, da la impresión de que aparecen descritas todavía más lesiones. Sí, también lesiones por todo el cuerpo, plano anterior, plano posterior, las extremidades. En este caso me llama a mí la atención que se vean unas marcas de haber tenido una mano atada, quizá la otra no se interpreta adecuadamente. Se añade en la segunda autopsia las lesiones en boca. Esto es importante también porque en la primera autopsia se está diciendo que faltan algunos dientes que están móviles y que esto puede ser por algún traumatismo, pero en la segunda autopsia se dice sí, es por un traumatismo. Y luego tienen el área genital, de nuevo, el área de la vulva, tiene una lesión y también internamente tenía algunas otras lesiones y ahí viene otra discusión muy complicada, incluso en sospecha de que alguna de las lesiones ya es cuando ella prácticamente estaba muerta o muy mal.
Antonio Anglés consigue escapar del cerco policial y huye de Catarroja. En Valencia cambia de aspecto, se tiñe el pelo y las cejas. Llega a Lisboa, donde embarca como polizón en un carguero destino a Irlanda. Salta al mar antes de que el barco llegue al puerto de Dublín. Su rastro se pierde. Todo apunta a que Anglés murió ahogado, así al menos lo cree la policía. Sigue planeando el misterio sobre Anglés. ¿En qué situación se encuentra? Si apareciera hoy, ¿habría prescrito el delito? Habría prescrito. Aunque él siga en busca y captura. ¿Cómo es eso posible? Pues porque en última instancia la declaración de prescripción la tiene que ordenar un tribunal. Hasta hoy no se ha planteado. El hecho de que apareciera Antonio Anglés hoy provocaría un terremoto social, porque estamos hablando de un asesino cuyo delito ha prescrito. La sociedad no lo entendería y sería un shock tremendo. ¿Usted cree que aparecerá algún día? Yo tengo serias dudas. Los acontecimientos últimos que se saben de Anglés hacen pensar que probablemente falleció cuando intentó alcanzar las costas irlandesas. Poco a poco he ido despejando todas las dudas que tenía sobre el crimen de Alcácer. Sin embargo, el caso todavía nos iba a deparar una última sorpresa. Dani. Estábamos a punto de acabar la grabación en La Romana cuando Paco encuentra algo inesperado. Solo a unos centímetros de la fosa en la que fueron enterradas las niñas. ¿Qué ves ahí? Nada, piedras. Es un diente. No será verdad. Eso es un diente. Eso es un diente humano. ¿Pero estás seguro? ¿O no Sí, estás seguro? sí, que sí. Es un diente, es un premolar, seguro. No lo creo, no me lo puedo creer. Bueno. 25 años después. Que pueda haber cualquier cosa así que se haya quedado, estar en los cuerpos en putrefacción, eso es un diente, es un diente humano. Sí. ¿Cómo lo puedes saber? Pues veremos ahora qué es lo que se puede hacer, pero ese es un diente humano y estando aquí, al lado de una fosa donde se recuperaron 3 cadáveres, donde salió el cuerpo en putrefacción, te digo que eso se ha caído en el sitio, se taparía con la tierra, ahora está lavado por el agua, eso es un diente. Yo es que no doy crédito. ¿Y qué hay que hacer ahora? Lo que vamos a hacer son unas fotos y esto lo que tenemos que hacer es avisar. Tenemos que avisar a la Guardia Civil. Alertados por Paco, no tardan en llegar los expertos del Departamento Criminalístico de la Guardia Civil. Tras ser violadas y torturadas, las niñas son asesinadas de un disparo en la cabeza. Se hallan 2 proyectiles, uno en el cráneo de Toñi y otro en la mano de Desiré. En la fosa también se encuentra un cartucho sin percutir Geco calibre 9 milímetros corto. En el recorrido de la investigación, esa bala sin percutir también adquiere su importancia. Tiene muchísima importancia, porque en la declaración que hace Miguel Ricard, donde relata cómo sucedieron los hechos, él cuenta que a las niñas las asesina Antonio Anglés a pie de fosa, pero que el primer disparo que realiza se encasquilla y no sale el proyectil. Entonces tira del carro y sale la bala lanzada. Claro, el encontrarla aquí confirmaba aquella declaración. Nadie podía saber, si no estaba aquí, que el primer disparo no salió y que estaba la bala allí. Y además ocurre otra cosa, la munición es equivalente a la que se encuentra dentro de los cráneos, el proyectil como tal. Hay una coincidencia en ese tipo de munición que vincula a un arma concreta. Pero de todos modos el arma nunca se encontró. El arma no se encontró, nunca. Los 3 disparos se efectuaron con un proyectil del 9 milímetros, porque uno como este es el que se encontró en la fosa. Claro. ¿Es un arma habitual? ¿Qué tipo de heridas puede causar? Es un 9 corto. Eso significa que tiene menos cantidad de pólvora, pero como puedes imaginar, esto mata. La primera de las cabezas que tenemos aquí representadas es la de Antonia Gómez Rodríguez, que presenta un impacto de bala y tenía dentro alojado un proyectil. Lo que hay es una penetración por el lado izquierdo de la cabeza que transita hacia adelante en una dirección que va de atrás a adelante, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Pero encontraron al practicar la autopsia que la bala, el proyectil, estaba alojado en la órbita derecha. Muerte instantánea. Pérdida de conocimiento de forma instantánea y muerte inmediatamente después. La segunda cabeza que reproducimos es la de Desiré. Descríbenos este disparo.
Bueno, pues el disparo está en línea media posterior, en lo que es el occipital, transita hacia adelante, también con una mínima inclinación descendente y sale por la órbita del lado izquierdo. ¿Puedes saber si se hizo a corta distancia? A corta distancia vendría representada por lo que es la aparición o bien de la quemadura de la llama o bien la incrustación de los granos de pólvora periféricos al punto de entrada. Y no hay nada de eso. Lo que no podemos creer es que los disparos fueran a larga distancia. Entre larga distancia y cañón tocante te podrás también imaginar que estos disparos siempre se hacen con aproximación. El tercer cráneo que tenemos ahí representado es el de Miriam. Sí. El punto de entrada es similar al de Toñi. Sí. Y sin embargo el recorrido de la bala no es el mismo. No, bueno, pero es que no tiene por qué ser. Aquí es más claro todavía que es el lado izquierdo y el proyectil ya no sale al rostro, sino que sale al lado derecho. Es un disparo que va de atrás a adelante, de izquierda a derecha y es ligeramente ascendente. ¿Estaban las tres vivas antes de que las dispararan? Se interpreta por las autopsias que sí, porque se describe una mínima respuesta inflamatoria circundante a las heridas. El 5 de septiembre de 1997 se dicta la sentencia por el triple crimen de Alcácer. Miguel Ricart es condenado a 170 años de prisión por el rapto, violación y asesinato de Miriam, Toñi y Desiré. ¿Se queda conforme con el resultado final de la sentencia? Si me pregunta desde el punto de vista de mi convicción, yo creo que la sentencia es absolutamente correcta. Es decir, creo que fue escrupulosa, cuidadosa, garantista y que recoge los hechos conforme a la prueba que se había practicado. Miguel Ricart sale de prisión en 2013, tras cumplir 21 años de condena. Soy un cabeza de turco. Lo que hicieron a esas niñas es una barbaridad. Es lo que declaró Ricart nada más salir de la cárcel. Ricart hoy está libre. Todo su entorno, su familia, le ha repudiado. En esas condiciones, podemos pensar que estaría dispuesto a hacer otra vez algo parecido. Algo parecido lo dudo. Simplemente por razones de edad. A medida que uno crece, que uno se va haciendo mayor, también decrecen ese tipo de impulsos asesinos, ¿no? En todo caso, nos encontramos ante una persona diagnosticada con personalidad antisocial y eso sí que no se cura. Cabe la posibilidad de que probablemente si encuentra la oportunidad de delinquir para conseguir algún tipo de sustento o ganarse la vida de alguna forma ilícita, pues lo puede hacer. Bueno, yo soy Echeverría, Dani Álvarez, periodista. Hola, saludos. ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Encantado. Vamos a acercarnos allá. Eso de ahí es un diente humano, bicúspide, es un premolar. Claro, luego a partir de ahí me he dejado los ojos mirando el resto, pero no he visto nada más. Sí, bueno, pero lo ha visto. Los expertos de la Guardia Civil se encargan de recoger el diente y enviarlo al laboratorio. Allí será sometido a un análisis de ADN para comprobar si pertenece a alguna de las tres niñas. Virgilio, 25 años después hemos estado en el lugar de los hechos, hemos estado en la fosa y nuestro lector de huesos, Paco Echeverría, ha encontrado un diente que está convencido que se corresponde con un diente de adolescente, un premolar, que sería seguramente de alguna de las tres niñas. ¿Usted cree que eso es posible? Que un diente hubiera quedado oculto entre la tierra es perfectamente posible. No me extraña. Me parece, en cualquier caso, un hecho notable. Aun cuando, en mi opinión, identificado el diente como de una de las niñas, porque el ADN así lo acredite, no modificaría el estado de la causa ni de las conclusiones que se alcanzaron en la sentencia. Miguel Ricart y Antonio Anglés. Sus rostros encarnan el mal absoluto. Todo un reto para Martín Olmos. ¿Qué te dice el rostro de Miguel Ricart? Es un rostro vulgar, no se puede deducir quizás a partir de él que estamos hablando de un asesino. Parece un chorizo guapo, como un chorizo futbolín. ¿Era un cómplice necesario o era una cabeza de turco? Yo creo que era un cómplice que estaba en un nivel de sumisión
con Anglés. Era una especie de adlátero, de monosabio. Si hay un rostro que no se nos va a olvidar, una cara que vamos a tener siempre marcada en esto de los crímenes, es la de Antonio Anglés, ¿no? Sí. ¿Qué te dice esa cara? Es una cara que a nosotros nos parece perversa, es una cara que incluso nos produce un rechazo bastante notable, pero porque sabemos lo que hizo. Si no, le quitas ese ambiente carcelario que les ponen en las fotos policiales y no te dice nada. Y sin embargo, está considerado uno de los asesinos más peligrosos de los últimos tiempos en España. Sí, claro, porque lo que hicieron fue una crueldad absoluta, porque fue, aparte de las violaciones y las torturas, luego coronadas con el asesinato, ha habido más sanguinarios que ellos, pero bueno, el hecho también de que fuese un caso tan mediático, pues influye en considerarle el monstruo primordial de los años 90. ¿Y a Anglés qué color le pondrías? Me gustaría ponerles algo de tonos rojos como una especie de simbolismo de la barbarie que llevaron a cabo. Lo que está claro es que el crimen de Alcácer marcó durante aquellos años y está en nuestra memoria de manera prácticamente permanente. Es el típico crimen que no se olvida nunca. Sí, no lo olvidaremos nunca, porque es que además fue casi transmitido en directo. Esas dos caras han quedado, pues eso, como la foto del Lute o como la del miliciano de Cerro Muriano, fotos que tenemos en nuestro imaginario ya como los monstruos. Un Opel Corsa blanco llega al paraje de La Romana. Antonio Anglés y Miguel Ricart bajan del vehículo y obligan a Miriam García, Desiré Hernández y Antonia Gómez, que están en el asiento de atrás, a acompañarles a una caseta abandonada. Suben al piso de arriba. Allí, las niñas son atadas a un poste del que las van soltando una a una para golpearlas y violarlas. Pasadas unas horas, las conducen violentamente hasta una fosa cercana, provocándoles múltiples heridas. Finalmente, Antonio Anglés dispara a corta distancia un tiro a la cabeza de cada chica, lo que les ocasiona la muerte instantánea. ¿Tú crees que después de 25 años las familias de las niñas de Alcácer han podido cerrar las heridas? En los casos de duelo, siempre el duelo que tiene peor pronóstico es el duelo de los padres que han perdido a un hijo. Pero si a esto añadimos el tipo de crimen y cómo fueron asesinadas, todos los días habrá algún momento del día que recuerden a su hija y tengan esa sensación de desazón y de tristeza profundísima. Miriam, Toñi y Desiré descansan en este cementerio, lejos de la fosa anónima en la que sus asesinos intentaron hacerlas desaparecer. Una escultura las recuerda entre las palmeras del pequeño camposanto. Sus nichos no destacan entre los demás. Tengo que preguntar al guarda para localizarlos. Las niñas de Alcácer tendrían hoy cerca de 40 años. ¿Cómo habrían sido sus vidas y las de sus familias de no haberse encontrado con sus asesinos aquel viernes de septiembre? Siempre jóvenes, hermosas e inocentes, Miriam, Toñi y Desiré descansan en paz. Al final, Paco, quedó acreditado que la autopsia oficial a las niñas estuvo bien hecha, teniendo en cuenta los medios con los que se contaba por aquel entonces. Aunque creo que sobre este crimen cada uno puede seguir teniendo sus propias teorías. Bueno, yo creo que las cosas no se hicieron mal y lo importante en la intervención forense es no crear falsas expectativas, no crear especulaciones, no crear incertidumbres, porque eso para lo único que sirve es para hacer más daño a las familias. And I've almost forgot the nature dawn. And I thought of it for days after, and even months after the moments were gone.